Bien, creo que para comprender y aterrizar un poco más la sinodalidad pueden servir las tres palabras que se han utilizado para convocar el sínodo sobre la sinodalidad, que son comunión, participación y misión. ¿Qué significa eso? Que donde haya comunión va a haber sinodalidad. Y cuando hablo de sinodalidad estoy hablando de procesos, de una dinámica sinodal, de un modo y un estilo de vida, que no significa que todos los estilos de vida eclesiales sean sinodales. Para que sean sinodales, una clave de discernimiento es la comunión. Pero no basta decir comunión, porque en la iglesia hay mucha experiencia de comunión cerrada. Se puede caminar juntos, y caminamos juntos, pero nos encerramos porque tenemos miedo de los otros, o de las otras, o del mundo, o del otro grupo, o nos encerramos y hacemos comunión para luchar contra y defender nuestra identidad. Esa no es la comunión de la sinodalidad. La comunión de la sinodalidad es caminar juntos, unidos, en diálogo y abierto, constantemente hacia los demás. No es un caminar juntos para generar una identidad cerrada. Primer punto de una clave de discernimiento que ya serviría, ¿no? Y eso nos relaciona con la participación. Puede haber una comunión bajo una instancia o una persona o un liderazgo muy personalista, y lo ha habido muchas veces en la iglesia, muy carismático, pero poco participativo. Entonces, para que haya sinodalidad tiene que haber comunión, pero tiene que haber participación de todos los actores. Claro, no significa asambleísmo, no significa que todos vamos a decidir todo y para mover un florero o decidir el menú de algo o decidir si el horario de la misa todos van a... ¿no? Pero participación. Y participación de todo, en este caso, el pueblo de Dios. No solo participación de los obispos o solo de los sacerdotes o solo de los laicos, etc. En ese sentido es interesante el cambio que ha hecho la Iglesia Latinoamericana en no convocar una nueva conferencia episcopal después de Aparecida, sino en generar la primera asamblea eclesial, que es representativa de todo el pueblo de Dios. Y antes eran solo los obispos que terminaban haciendo estos documentos, hermosos, transformadores de América Latina y del caminar latinoamericano, pero eran los obispos con ciertos asesores o asesoras, o etc. En cambio, la asamblea eclesial, ese documento final o no final con todo el proceso que se hizo, fue elaborado por obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, laicas. Ahí ya habla de una participación, o lo que ha hecho el Papa Francisco en primer sínodo de obispos, pero donde participan, no solo hablando, sino votando también, sacerdotes, laicos, laicas, religiosas, religiosos. Entonces, la participación, importante, porque puede haber una comunión, pero sin participación, pero no es la participación. Y por último, todo esto para salir, todo esto para evangelizar, todo esto para ofrecer el evangelio al mundo, no para quedarnos con una iglesia y una pastoral o una misión de la conservación y una hermosa comunión intraeclesial o una hermosa participación, pero que nos encierra y nos aísla del mundo, sino justamente en una clave misionera, siempre dialógica. O sea, la sinodalidad es entre una comunidad, entre otras comunidades dentro de la Iglesia Católica, con las otras iglesias cristianas, con las otras religiones y con toda la sociedad. Si no, no es sinodalidad, aunque empiece en un ámbito también confesional, ¿no? Creo que esos tres elementos nos ayudan a decir, sí, la sinodalidad tiene que ser un espíritu, no es solo hacer sínodos y hacer encuentros y hacer documentos. Si reducimos la sinodalidad a los sínodos, también es un empobrecimiento, sean sínodos universales o diocesanos o parroquiales, porque no es solo un instrumento de hacer reuniones, documentos y seguimos adelante. La sinodalidad es un modo de ser iglesia. Y este modo de ser iglesia, de manera simple, esos tres elementos nos ayudan a hacer un discernimiento si estamos viviendo un espíritu sinodal o no. Dos actitudes para mí básicas, elementales para un proceso de sinodalidad y para generar la sinodalidad al final es el desafío de generar un nosotros. ¿Sí? Y caminar como un nosotros, como un pueblo de Dios y no encerrado, siempre abierto. Siempre puede ser más inclusivo, siempre puede ser más abierto, como dijo el Papa en Lisboa a los jóvenes. Quiero una iglesia abierta a todos y a todos. Entonces ese todos nos lo va a dar la realidad y en la medida que logremos escuchar esos golpes de Jesús a la puerta, ¿no?
En el fondo es el proceso, si vamos a leer Hechos de los Apóstoles, es eso. Cenáculo, encerraditos con miedo. Pentecostés, se abren y empiezan a salir, y cada uno de los discípulos va y la evangelización empieza a ampliar. Salen distintos problemas, se discuten, Hechos 15, sínodo de Jerusalén sobre la circuncisión, etc., y vuelven y siguen y siguen. Esa es la lógica que tendría que llevar un grupo en una lógica sinodal. Una actitud básica para mí es la escucha. Porque al final el sínodo es caminar juntos a la escucha del Espíritu Santo, no a la escucha de la mejor idea y discutir para ver quién tiene la mejor idea y argumentación, o quién tiene la razón, sino es escuchar al Espíritu Santo. Entonces, primero pasa por escucharnos entre nosotros para lograr escuchar qué quiere Dios y escucharlo juntos. Y eso es difícil. Ya el discernimiento personal es difícil, y escuchar qué quiere Dios para mí, hacerlo juntos es aún mucho más difícil. Por eso los procesos sinodales se inician con momentos de oración, no simplemente para hacerlo algo más religioso, sino porque es importante el momento de oración, de silencio, de acoger lo que Dios me quiere decir, al inicio y al final de una decisión o de una planificación también. Y en ese sentido la escucha puede tener distintos niveles. Yo sigo unos autores que manejan 4 niveles de escucha. La escucha es, estoy aquí, y quien está aquí está como físicamente, pero está con la idea y la cabeza en otra parte, y con los sentimientos en otra parte. Entonces podemos estar en muchas reuniones, en muchos congresos, estamos, pero no estamos. Primer nivel de escucha. Y el otro cree que está escuchando, pero no escucha. Segundo nivel de escucha. Escucho, digo, que es más desde la mente. Qué interesante lo que está diciendo, eso ya lo conozco, eso no lo conozco, esto yo lo diría así, o voy preparando mi respuesta. ¿Sí? Algunas cosas aprendo y otras ya preparo mi respuesta, entonces escucho a medias. O escucho, pero escucho a nivel mental. Tercer nivel sería una escucha más empática, con el corazón. Escucho y me pongo en el lugar del otro. Como dice San Pablo, me hice todos con todos. Me hice judío con el judío, griego con el griego, pobre con el pobre para ganar a alguno a Cristo. Me pongo en el lugar del otro, no mentalmente, sino emotivamente. Conecto y si el otro está sufriendo, sufro con él, si está alegre, estoy alegre con él. Pero hay un cuarto nivel que yo creo que es el fundamental para una auténtica sinodalidad, que es el más difícil, que la llaman la escucha generativa. Y es escuchar desde la voluntad, no desde el voluntarismo, sino escuchar desde la profundidad y desde algo que está emergiendo, que no está en el control ni de uno, ni del otro, ni del otro. Cuando se da esa escucha generativa se genera algo nuevo. Dicen estos autores laicos, nada que ver con la iglesia. Yo puedo traducir eso como es un momento del Espíritu Santo. Acogemos a lo que nos convoca el Espíritu Santo y salimos. Es con la voluntad, ¿por qué? Porque no es que tengo que hacer un esfuerzo de voluntad. Por la escucha misma y por lo que se genera en esa comunión, tengo la fuerza para hacer eso, o para realizar eso, o para ir adelante. Yo creo que en la medida que en nuestros espacios comunitarios, en nuestros espacios de planificación, previo a la planificación, hay esta escucha, esa planificación que muchas veces puede quedar en un papel muy bonito, se va a ejecutar. Y se va cambiándose, etcétera, pero va a haber la fuerza porque hay como una cohesión, se genera un nosotros, vuelvo a decir, eclesial. Es algo que emerge, que nos supera. Pentecostés es el ejemplo clásico bíblicamente de eso, es algo que supera. No es que ellos estaban esperando el Espíritu Santo, estaban rezando ahí porque tenían miedo y no sabían qué hacer. Esa es la realidad si uno va a analizar Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y eran grupos distintos, porque estaban los discípulos, estaba María con las mujeres y estaban los hermanos parientes de Jesús. Eran 3 grupos los que estaban rezando. No era un grupo compacto, no era solo los discípulos de Jesús. Ahí ya hay diversidad, ahí ya hay participación de distintos actores y todos ellos son como un gran cuenco o un gran cáliz comunitario que recibe esa acción del Espíritu Santo. No de manera personal, sino comunitaria. Ese es el gran desafío que tenemos hoy, cómo vivimos la comunión. Entonces, esta escucha generativa nos pone en ese lugar. La otra clave, el diálogo. Si hablamos de escucha, tenemos que hablar de diálogo. Y yo siempre digo, ahí también una clave es pasar del diálogo dialéctico al diálogo dialógico. El diálogo dialéctico es, todavía discutimos si tú tienes la razón o la tengo yo, y siempre tiene que terminar ganando uno o el otro, pero siempre es una dialéctica de la confrontación.
a veces necesaria, es útil, pero es el boxeo, es el ring. Uno sale ganando y el otro sale perdiendo, ¿sí? Distinto del dialógico, que se asocia más al ágora de los griegos. La plaza pública, donde cada uno podía dar su opinión, donde se dialogaba y los que no estaban de acuerdo se iban, etc. Es la experiencia de Pablo en Atenas. Llega y dice, ese Dios desconocido que ustedes buscan, ese es el que se nos ha manifestado a nosotros y nos dijo esto, esto y esto, y toda la gente lo escucha. Claro, después dice, ese resucitó y la mitad de se van, porque dice, eso es absurdo, no entra en su esquema, pero el otro se queda y algunos se convierten. Es un espacio de intercambio, donde uno se puede enriquecer con el otro y no por eso pierdo mi identidad o termino ganando o perdiendo. Entonces no es el diálogo de la confrontación, no es el diálogo de A más B igual a C, y entonces yo pierdo lo que, sino es ese diálogo donde yo soy A, tú eres B, el otro es C, dialogamos y bueno, yo salgo como A, no pierdo mi identidad, pero enriquecido con un poco de B y C. Hay algo que se modifica en mí y viceversa. Y a partir de ahí podemos generar con ese diálogo un horizonte compartido, una visión conjunta. Aunque yo piense distinto en ciertos temas, tú distinto en otros, podemos llegar a generar algo común, que es hacia donde queremos ir y que concebimos que es hacia donde nos inspira el Espíritu Santo. Entonces yo puedo ser franciscano, tú jesuita, el otro laico, el otro diocesano, tenemos nuestras identidades, nuestra manera de seguir a Cristo, pero generamos algo común que nos permite caminar, fruto de esta escucha generativa y de este diálogo dialógico. Considero que sin esos dos elementos podemos llenarnos la boca de la sinodalidad, y en la Iglesia hay mucho, es como yo digo, como las reformas educativas en América Latina. Quien está en el ámbito de la educación me va a entender. Llega un gobierno nuevo, cambia el modelo educativo y ¿qué hacen los profesores o los maestros? Agarran los conceptos claves, lo ponen en lo que ya tenían y siguen haciendo lo mismo. Entonces en la Iglesia puede suceder lo mismo hoy en día. Sinodalidad la ponemos ahora en todos los planes pastorales, toda nuestra actividad y seguimos haciendo lo mismo. No es la idea de la conversión justamente sinodal, ¿no? Esos son como dos actitudes básicas que uno lo puede desarrollar, con las cuales puede ir creciendo en la cotidianidad de la vida, ¿no? Porque constantemente estamos escuchando y dialogando con personas en ámbitos eclesiales, familiares, laborales, etc. Luego puede haber algunos métodos que pueden ayudar a eso, no sería otro tema.